Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, 3 suboficiales jefes de la unidad de los soldados violadores han sido destituidos. 2 de ellos se quejan de que ni siquiera los escucharon. El comandante Zapateiro se despachó en regaños a sus sargentos. Tenemos el audio. Un cabo denunciado por acto sexual abusivo en 2010 se pudo graduar con honores y solo será ahora procesado. El Ñeñe Hernández traficaba también con influencias. Intentó hacer ascender a un amigo suyo en la policía. El Contralor Córdoba contestó muy molesto por las críticas a su viaje en familia a San Andrés, pero no contó nada sobre su anfitrión en Top Secret. Y en los deportes, Germán Arango. Claudia, con este golazo de Luis Díaz, el Porto cerró el 5-0 frente a Belenenses. Qué gran definición la del colombiano. Otra definición fue la de Luis Fernando Muriel. De pena máxima, marcó el gol número 100 del Atalanta en esta temporada. Regresó por fin la Fórmula 1 con el dominio de Mercedes, pero esta vez el dueño de la victoria en Austria fue el finlandés Bottas. Por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Aquí está, esta es la imagen del día, la captura de los soldados David Andrés Guerrero y Adonis Flores como presuntos autores de los actos sexuales abusivos contra otra niña indígena en Pasto que ayer denunció a la comunidad de Carlosama, Nariño. Esta vez hubo captura, pero en la misma zona otro caso llegó a los anales de la impunidad, pues su presunto autor salió ascendido y graduado con honores del Ejército Nacional de Colombia. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Claudia Cano y Germán Arango. Muy buenas noches, bienvenidos a las mejores noticias del fin de semana. Noticias 1 entrevistó ayer en exclusiva al sargento Juan Carlos Díaz, jefe de la patrulla a la que pertenecían 3 de los soldados que violaron a la niña en Vera. Hoy hablamos con el cabo Camilo Hernández, subalterno del sargento Carlos Cárdenas. Claudia, tanto el sargento como el cabo fueron destituidos oficialmente por no controlar a sus hombres, pero ellos sospechan que haya sido por denunciar el crimen de sus soldados. Hablamos con el responsable directo de 3 de los 7 soldados investigados por haber violado la niña en Vera de Pueblo Rico, Risaralda. El cabo primero Camilo Andrés Hernández habló con Noticias 1 y explicó que según las primeras informaciones recogidas en el batallón, los victimarios se evadieron de un campamento provisional que habían instalado en zona rural 1 a 1 para evitar ser detectados por sus superiores y demás soldados. De entre las 8 y 10 de la noche, estos jóvenes, según lo que los muchachos dicen, salieron pues prácticamente de la base de patrulla móvil, 1 por 1. O sea, no salieron los 3 al tiempo, sino salió 1 a 1. ¿Sí? El uno iba, al parecer tenía el contacto sexual con la niña, volvía y llamaba al otro. Asegura que ninguno de los suboficiales a cargo del grupo se enteró de lo que estaba pasando, porque los 3 jóvenes y los otros 4 que hacían parte de otra escuadra planearon la manera de evadir la seguridad de la base móvil. De acuerdo a la orden del día, iban unos turnos de centinela, ¿sí? A esa hora yo mandé la gente a descansar. A las 8 de la noche yo ya prácticamente mandé fue los soldados a descansar. Si hubiesen sido todos a la vez, créeme que fácilmente se genera la alarma por parte de los centinelas y por parte de nosotros los comandantes. Aparentemente los soldados se desplazaron unos 700 metros hasta el sitio en donde se encontraba la niña. No sé ni por dónde salieron, es que es lo más increíble que en el momento de que pues los centinelas, quienes debían estar pendientes, ellos no dan, digamos, ninguna causa o justificación por dónde salieron estos jóvenes. El cabo, quien acaba de cumplir 17 años en el ejército, se sorprendió cuando le llegó la orden de retiro que impartió el comandante del ejército. He querido mucho mi ejército, lo he adorado durante los 17 años que llevo en la institución, he querido mucho el ejército. Lo único arbitrario acá es las decisiones que se han tomado. Agregó que no entiende por qué fue retirado, tal como lo hicieron con su superior, el sargento Juan Carlos Díaz, sin ni siquiera darle la oportunidad de ser escuchado.
Obtuvimos un audio de la vaciada que el general Zapateiro, comandante del ejército, les pegó a sus sargentos. Al sargento Díaz, cuyo retiro ordenó él, le dijo que nadie lo estaba tildando de sapo. Una cosa es que un teniente coronel se equivoque por aquello de que del fragor de la misma milicia, pero así como comete el error, le pego su tanganazo, a que respete. Quien habla de manera tan destemplada es el actual comandante del ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro. Conversaba con los sargentos mayores de su fuerza el viernes pasado, después del escándalo por la noticia sobre la violación de la niña en Vera por parte de 7 soldados. Zapateiro se refirió al sargento viceprimero Juan Carlos Díaz, comandante del pelotón que integraban los uniformados capturados. En tono amenazante, señaló que sabía que el sargento Díaz, que fue despedido por orden suya, iba a hablar con un medio de comunicación. Y por eso el sargento Díaz me dijeron en semana que quiere hablar, que hable, no hay problema. Entonces, porque yo denuncié, entonces ahora es la víctima. Nadie lo está tildando de sapo, ni nadie lo está tildando de absolutamente nada. El sargento Díaz, quien se entrevistó con Noticias 1, aceptó que inmediatamente conoció el hecho delictivo, decidió denunciarlo. En ese momento, pues yo he decidido tomar la determinación de informar, como le dije a la hermana de la joven, si hay que denunciar, hagámoslo, porque es que esto no se puede permitir. Se informa a Policía de Infancia y Adolescencia, donde se toma el caso. El general Zapateiro, en el audio que obtuvo Noticias 1, intentó desligar su rabia, notoria en el tono de su voz, del hecho de que el sargento hubiera denunciado el crimen, pero siguió mostrando su fijación en los periodistas. El sargento Díaz, sargentos mayores, estaba en la obligación moral, institucional y legal de denunciar lo que habían hecho sus hombres, porque si se queda callado, también estuviera hoy penalmente investigado. Pero él, como se lo dijo a los de semana, pero se ha quedado calladito. Zapateiro explicó, sin mencionar directamente el retiro del sargento Díaz, que tomó esa decisión por la falta de control de su pelotón. Yo fallé como comandante de pelotón. Yo no debí no permitir que eso sucediera. Yo debí controlar mi personal. Yo debí dar instrucciones. Yo debí seguir correctamente los procedimientos tácticos operacionales que debe hacer un pelotón. Y no lo hice. Y me someto a las consecuencias que la fuerza tenga contra mí. Eso es lo que dice un sargento berraco. De nuevo, Zapateiro mostró su incomodidad con los supuestos contactos del sargento Díaz con los medios de comunicación. Y no ahorita buscando medios de comunicación a ver si presionan al comandante del ejército. No, señor, no, señor. A mí no me van a presionar los medios de comunicación. Y vienen más bajas. Hasta el momento, el ejército ha notificado el retiro, además de los 7 implicados en la violación, de 3 suboficiales, el sargento Díaz, el cabo Hernández y el cabo Muñoz. Y así como el ejército se demoró 10 días en expulsar al sargento que acompañó a la familia en Vera a denunciar la violación de su hija, al cabo primero, denunciado por actos abusivos a una niña de 7 años en Ipiales, lo dejó ascender hasta sargento y retirarse con honor. Víctor Ballestas. Claudia, este es un caso que se denunció en Ipiales el 27 de junio de 2010 y que solo ayer produjo el primer resultado de la Fiscalía, una orden de búsqueda al autor que hasta hace poco estuvo en los cuarteles. En todo momento iba a estar ahí para denunciar. Al sargento Juan Carlos Díaz, quien denunció la violación de una niña en Vera, en zona rural de Pereira, lo sacaron del ejército en menos de 10 días. 10 años duró la justicia para solicitar la orden de captura contra un cabo primero del ejército oriundo de Guamal, Tolima, quien habría abusado sexualmente de una niña de 7 años el 27 de junio de 2010 en el corregimiento de San Juan, jurisdicción de Ipiales, Nariño. Según relató la madre de la niña, quien aún hoy es menor de edad, 2 uniformados, entre ellos el cabo, llegaron hasta su vivienda y en un descuido, uno de ellos logró entrar a la habitación de la niña, quien se encerró, dice su madre, por miedo. Y al rato ya me abrió la puerta, me cogió de la mano y me dijo, me da miedo, mamá. Yo le dije que me diga que qué pasaba y ella me dijo, me da miedo, nos matan a las 2. Dice su madre que después de un rato de estar escondida debajo de su cama, logró calmarla para que contara parte de lo ocurrido. Ese mismo día avisaron al comandante de la época y denunciaron, pero no pasó nada. La niña estuvo por años en tratamiento psicológico, mientras el uniformado logró seguir su carrera y salir del ejército con honores.
por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Entre tanto, en la mañana de hoy, en Ipiales, Nariño, fueron capturados David Andrés Guerrero Potosí y Gel Adonis Flores Tolosa, los 2 soldados pertenecientes al Grupo Mecanizado número 3 Cabal del Ejército Nacional, señalados del presunto delito de actos sexuales con menor de 14 años. ¿Usted le desea comunicar a algún familiar o alguna persona conocida? Los hechos se habrían presentado el pasado 2 de julio en la vereda El Carchi del municipio de Carlosama, Nariño. Las víctimas serían 2 niñas de 12 años pertenecientes a la comunidad indígena El Sol de los Pastos. Según Aldemar Paguay, alcalde de Carlosama, las menores relataron lo sucedido en medio de la atención médica inmediata que se les brindó. Solicitamos a la Fiscalía, al CTI, a todas las entidades judiciales que recaiga todo el peso de la ley. Tras la captura, en Pasto se distribuyó un video de supuestos campesinos que revictimizan a las niñas y respaldan a los abusadores. Yo creo que nadie en altas horas de la noche llegue y se presente a una base militar, si no es porque tenían de pronto ya, como decir, conocimiento de quién iba a estar esperando o por qué salían. A través de esta carta dirigida a las fuerzas militares, los habitantes de la vereda El Carchi además mostraron su agradecimiento al ejército y pidieron que no se retiren de la zona para mantener sus tierras libres del COVID-19. Estamos nosotros sanos, tenemos nuestra familia, nuestros adultos. Los protocolos de selección del personal del ejército para prevenir que a sus filas entren personajes como los violadores de la niña en Vera fueron discutidos en el juicio al teniente Muñoz, violador y asesino de 3 niños en Arauca. Y en la sentencia se le pidió hacerlo al ejército. Juan Fernando Barona. Claudia, en el juicio se probó que el teniente Muñoz no había pasado el examen psicológico de ingreso y que dentro de la fuerza no solo actuaba impune, con la convicción de que el ejército lo respaldaría en lo que hiciera. Luego de los más recientes hechos de abuso sexual por parte de miembros del ejército en contra de menores de edad, la Organización de Derechos Humanos Humanidad Vigente cuestionó que aún se sigan presentando estos crímenes, a pesar de que en 2013 el Tribunal de Bogotá le había ordenado al Comando del Ejército reforzar los procedimientos de admisión de los aspirantes a las fuerzas militares. Se diseñen y ejecuten mecanismos orientados a intensificar el control en la incorporación del personal que tras su valoración psicológica previamente ha sido inadmitido, como también del personal sobre el que se ha emitido un concepto en el que consta su inestabilidad emocional. El fallo al que se refiere la Organización Humanidad Vigente es el del caso del subteniente Raúl Muñoz Linares, quien fue condenado a 60 años de cárcel por la violación de 2 menores de edad y el asesinato de una de ellas y sus 2 hermanos. En el juicio se probó que este señor Muñoz Linares había sido valorado psicológicamente y no había sido apto. O sea, constaba que era una persona con inestabilidad emocional que no debía ingresar a las fuerzas militares. Según su directora, el ejército no ha reforzado estos controles y por el contrario ha sido cómplice de los miembros que han estado involucrados en estos abusos. Desde el mensaje que se le da también a miembros de las fuerzas militares, que como que es: no se preocupen, que tratamos de hacerle la mejor defensa y lo que más les favorezca. Para Olga Silva, esta omisión del ejército ha hecho que se aumenten los abusos por parte de miembros de las fuerzas militares en contra de los menores de edad. Es grave lo que ha pasado, es grave lo que sigue pasando y es grave que realmente no se adopten medidas efectivas, sanciones ejemplarizantes. Según la Organización Humanidad Vigente, hay un 98% de impunidad en los casos de violencia sexual en contra de menores de edad que involucran a miembros de las fuerzas militares. Y en septiembre de 2018, Noticias 1 entrevistó al abogado Mario Iguarán, exfiscal general. Su oficina apoderaba a Group Grand Limited, firma clasificada por las agencias de inteligencia como fachada para lavar dineros ocultos de Nicolás Maduro. Según reveló el periodista de Univisión Gerardo Reyes, el barranquillero Alex Saab logró evadir en 2018 su captura luego de que el policía corrupto Eddie Andrés Pinto pasó la información al operativo a una abogada de la firma Lawyer Enterprise de Abelardo de la Espriella, abogado de Saab en Colombia. Como abogado de Maduro. En este entramado hace 3 años, concretamente el 1 de septiembre de 2017, Noticias 1 entrevistó al exfiscal colombiano Mario Iguarán, abogado del grupo Grand Limited, que según agencias internacionales y colombianas es la organización desde la cual Alex Saab y sus cómplices cometían sus delitos. ¿Cómo se van a repartir los servicios, digamos, los honorarios, teniendo en cuenta que el señor Abelardo de la Espriella también iba a participar en la defensa de esta empresa?
¿O están trabajando en conjunto? No, nosotros hemos asumido, nos han consultado y nosotros vamos a representar la empresa como tal. No sé si el doctor Abelardo o algún otro abogado vaya a representar a los socios individualmente considerados o a personas ajenas a la sociedad. ¿Y cuál es la relación del señor Alex Saab con esta compañía? Hoy por hoy sus socios son Elo Energies y Bill Drake, otra compañía que adquirieron en febrero de este año las acciones respectivas que tenía el señor no Alex Saab, sino el señor Chaim Saab, hijo de Alex Saab. Pese a que el abogado Iguarán indicó que Saab no tenía nada que ver en la empresa, además de la participación que alguna vez tuvo su hijo, el gerente de la empresa era Javier Betancourt, quien fue compañero de colegio de Saab y es cuñado del embajador de Emiratos Árabes, Jaime Amin. Alex Saab fue compañero de estudio y se conoce con el señor Javier Betancourt. Usted me vuelve y me reitera que el señor Alex Saab no tiene nada que ver con esta empresa. Bueno, no, lo que importa desde el punto de vista documental, societario, de la empresa como tal, el señor Alex Saab no es socio de la empresa. ¿Y cómo llega una empresa como estas a un negocio tan grande como Venezuela? Se entiende que se han respetado todos los procedimientos entendibles o no, cuestionables o no, de Venezuela para llegar a contratar con el Estado venezolano. En la entrevista, Iguarán estuvo acompañado de los abogados Marta Canaval y William Soto, quienes también intentaban explicar los negocios de la cuestionada empresa con el régimen de Nicolás Maduro. Juliana, pero aquí lo que hay que verificar es que esto es un contrato sin perfección. Es un contrato que se ejecutó, que se está ejecutando, que se está cumpliendo, que no tiene ninguna tacha ese contrato. Pese a sus declaraciones hace 3 años, esta noche el abogado Mario Iguarán le dijo a Noticias 1 que no es abogado de la empresa de Alex Saab y que solo acompañó al gerente de esta, Javier Betancourt, a una diligencia que hizo en la Fiscalía de Colombia. En su estrategia para conocer y mitigar la expansión de la pandemia, Bogotá está haciendo pruebas masivas gratis. 2 de cada 100 salen positivas, pero en algunas zonas de la capital el número ha llegado a 7. Camilo Galán. Claudia, la semana pasada se armó la carpa en Kennedy y el centro, y esta semana estarán las localidades de Usme, Tunjuelito, Antonio Nariño, Bosa y Santa Fe. Desde que en mayo existen zonas de cuidado especial en localidades donde el número de casos positivos por COVID-19 es alto, también hay una campaña en diferentes puntos de la ciudad en donde cualquier persona se puede tomar la prueba de forma rápida y segura. Estos puntos, en donde se hacen alrededor de 300 pruebas diarias gratis, han servido para la toma oportuna de decisiones. Hemos tenido positividades que están entre el 2%, pero otras más altas que pueden estar alrededor del 7 a 8%, como nos ocurrió en la localidad de Kennedy, en las estaciones de Transmilenio. Hasta estas carpas puede llegar cualquier persona motivada por apoyar la prevención social o conocer su estado en medio de la emergencia. Por prevención, porque yo soy padre de familia, y como tal tengo una responsabilidad mayor porque soy el que salgo en la casa. Por seguridad y por la familia, pues que se hagan la prueba para estar seguro y no ir a contagiar a los demás. Aunque algunos no sepan ni siquiera cómo se realizan estas pruebas. Pues no sé cómo será, pero yo la verdad no les tengo miedo. Después de llenar unos requisitos y entregar datos de interés para saber la ubicación de cada una de las personas que deciden hacérsela, llega el momento de la prueba del hisopo. Es un poco incómoda porque es traducida hacia la nariz, entonces siente uno como que es un poco incómoda. Pues se siente algo incómodo cuando introducen el aparato, pero bien. Y en un plazo máximo de 3 días se conocen los resultados. Con ese resultado, de manera prioritaria, podamos nosotros activar nuestros grupos de vigilancia epidemiológica, de manera que ese positivo sea rápidamente contactado, sea aislado y se busquen todos sus contactos estrechos. El 80% de las personas pueden estar contagiadas, tener el virus, pero son asintomáticos. Y esas personas pues pueden estar dentro de la comunidad pensando que no lo tienen, pero pueden contagiar a otros. Hasta el momento, estos puntos han realizado más de 10.000 pruebas, mientras Bogotá ya completa más de 240.000 pruebas en lo corrido de la pandemia.
Estas carpas de toma de muestras COVID-19 continúan su recorrido por Bogotá. Mañana de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el barrio El Lucero, en la localidad de Ciudad Bolívar, Centro Comercial Altavista en la localidad de Usme, Codensa en la localidad de Tunjuelito, barrio Policarpa en la localidad Antonio Nariño y en el Parque Tercer Milenio en la localidad de Santa Fe. Continuará esta campaña de pruebas gratis para los ciudadanos. Aunque el gobierno anunció que invertirá 8.2 billones de pesos en el sector salud, el ministerio y el instituto solo han ejecutado 484.000 millones. El ministerio admitió que el resto de la plata no se ha girado. Juliana Ramírez. Claudia, el ministerio dice que la plata no se ha gastado porque no hemos todavía llegado a los picos de la pandemia. Y según el viceministro, se van a ir gastando a medida que la gente se vaya infectando. El gobierno nacional anunció que destinaría 8,2 billones de pesos al sector salud dentro de la coyuntura de la emergencia sanitaria. Sin embargo, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana identificó solamente traslados presupuestales de menos de 1 billón de pesos al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud. De esos recursos, solo hay ejecuciones por 484.000 millones de pesos en estas dos entidades. El gobierno nacional no ha ejecutado todos los recursos que dispone para la atención de la emergencia sanitaria, o los ha ejecutado y no los ha reportado en las páginas oficiales de consulta pública, incumpliendo con el principio de transparencia. El Ministerio de Salud confirmó que efectivamente el resto de los recursos no se ha girado. Por su parte, el Ministerio de Hacienda aseguró que el dinero para compra de equipos y pruebas también ha llegado por la cuenta COVID que administra la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Si nosotros miramos, nosotros no hemos tenido una gran bolsa de salud en la atención médica porque no hemos tenido todavía los picos de la pandemia. Y estos recursos se van a ir gastando a lo largo del tiempo cuando la gente se vaya infectando. Y lo mismo sucede con los recursos asignados a programas sociales y a la reactivación económica, pues cerca de 19 billones siguen sin ejecutarse en la caja del FOME. Viceministro, ¿pero entonces está guardando la plata para después? No, nosotros no estamos guardando la plata. Yo quiero hacer esa claridad. Nosotros dijimos, vamos a dar auxilio a la nómina durante 4 meses. Pues solo hemos pagado el primero. Por eso es que en la ejecución no se ha dado, pero los recursos ya están comprometidos. El gobierno nacional dijo que destinarían 60,2 billones de pesos a garantías bancarias. Sin embargo, a corte de 2 de julio, las entidades financieras solo habían desembolsado 4,5 billones de pesos en esta línea, lo que demuestra el temor de las empresas para asumir créditos en medio de una emergencia que las ha dejado sin caja. Nosotros tomamos medidas en decirles, primero, no paguen durante un par de meses el aporte a pensión, no paguen la segunda cuota del impuesto de renta. Les dijimos, pueden acceder al crédito para pagar nóminas, pueden acceder al crédito con garantía de la nación para capital de trabajo. Nosotros creemos que todas esas medidas han ayudado a proteger el empleo. Sí, se ha destruido empleo, es una realidad. El viceministro Londoño se comprometió a que esta semana su cartera hará una lista discriminada de peso por peso de lo que el gobierno efectivamente ha gastado en atender la emergencia sanitaria. Y en la pandemia subieron los precios de los licores, pero no del aguardiente, lo que indican los indicadores. El estudio de consumo de hogares del DANE para calcular la inflación de junio pasado dice que el precio del vino subió en 0.73%, los tragos fuertes 0.45%, los cigarrillos en 0.27% y el del aguardiente bajó en 0.1%. Esto indica que en el teletrabajo no se siente el tufo después del almuerzo. Esto es lo que indican los indicadores. Y mientras que la representante Catherine Miranda ganó una tutela para que el Ministerio de Defensa le entregara la información sobre chuzadas y perfilamientos ilegales a críticos del gobierno, la fiscal delegada ante la Corte dijo que no son 130, sino menos de 20. Eduardo López Júquer. Claudia, la respuesta fue un derecho de petición del senador Antonio Sanguino, quien la considera como un ocultamiento de hechos criminales. La Fiscalía General de la Nación, al responder un derecho de petición del senador Antonio Sanguino, reconoce que Inteligencia del Ejército adelantó acciones de espionaje ilegal contra miembros de la oposición, magistrados y periodistas, pero niega que las víctimas sean 130.
Estos hallazgos investigativos permiten sostener válidamente que no fueron 130 blancos los objeto de acciones ilegales de monitoreo, seguimientos, interceptaciones, perfilaciones, trabajos especiales por el Ejército Nacional, sino un número que no supera los 20. Además, la fiscal séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Alexandra Ladino Pinzón, señala que ni Sanguino ni los senadores Roy Barreras ni Iván Cepeda aparecen como blanco del espionaje del Ejército. De lo hasta ahora recopilado no emerge ningún elemento material probatorio, evidencia física o información que refleje que usted fue objeto de actos ilegales por parte del Ejército Nacional, menos aún que fue blanco específico o blanco de trabajos especiales. La respuesta de la delegada ante la Corte no solo sorprendió, sino que indignó al senador Sanguino. Ahora resulta que según la Fiscalía no existe la operación de espionaje ilegal y no estamos siendo perseguidos los líderes de la oposición en Colombia. Es muy preocupante que esté ocurriendo una estrategia de ocultamiento de información. Mientras la Fiscalía respondió que las víctimas del espionaje ilegal no son más de 20, la representante a la Cámara, Catherine Miranda, todavía espera que el Ministerio de Defensa le responda a su derecho de petición sobre el espionaje ilegal. Presente un incidente de desacato frente al juez nuevamente para que se nos entregue la información, para que todo el país pueda conocer los perfilamientos y los seguimientos de los cuales hemos sido objeto varios miembros de la oposición, defensores de derechos humanos y periodistas en el país. De acuerdo con la congresista del Partido Verde, el Ministerio de Defensa desconoció la orden perentoria del juez de tutela. No dio respuesta a las preguntas que yo hice. No me entregó la lista de las más de 200 personas que han sido chuzadas, perseguidas y perfiladas por parte del Ejército Nacional. Los congresistas del Partido Verde consideran que el país no puede regresar a las épocas del DAS, según ellos, en las que se espiaba a todo el mundo y nadie respondía. Los simios y sus congéneres humanos son los únicos animales que se tocan la cara. De ahí la importancia de un invento en Canadá que le advierte a su usuario que podría estar contagiándose con sus manos. Además de la distancia social y el uso correcto de mascarillas, anteojos y en ciertos lugares de gorros y cachuchas, evitar el contacto de las manos con el rostro es una medida que ayuda a prevenir el contagio de coronavirus. Por este motivo, un grupo de ingenieros del Instituto Tecnológico de California de la NASA creó un pequeño dispositivo que busca reducir ese hábito. Pulse es un collar inteligente creado con impresión 3D. Posee un mecanismo que vibra cuando el usuario acerca las manos al rostro. Este tipo de gestos inconscientes y ciertos tics que pasan inadvertidos para quien los tiene y para muchas otras personas se podrán evitar con el uso de este collar para reducir los potenciales contagios no solo de COVID-19, sino de otros tipos de virus, bacterias e infecciones que se transmiten por contacto de la piel con las mucosas de boca, ojos y nariz. El dispositivo está equipado con un sensor de proximidad que se cuelga al cuello como si fuera una cadena, y la NASA incentivó el proyecto a propósito de la pandemia mundial. La lista de sus componentes y las instrucciones para armar el collar antitacto del rostro están disponibles sin costo en el sitio web del laboratorio de la NASA. De esta forma, sus creadores buscan fomentar su diseño, fabricación y uso para que esté disponible en cualquier parte del mundo. Y ya regresamos con la solidaridad con una deportista amputada. Este es Noticias 1, la red independiente. En uno de los múltiples audios que se están conociendo en estos días dentro del proceso de la ñeñe política, José Guillermo Hernández fue grabado traficando también con influencias. Guillermo Gómez. Claudia, el ñeñe conversa con un hombre desconocido sobre la posibilidad de hablar con el general de altos oficiales de la policía para lograr el ascenso de un uniformado de su círculo de amistades. 3 semanas después de que Iván Duque ganó la presidencia de la República, el señalado narcotraficante Ñeñe Hernández empezó a mover influencias para ascender a un miembro de la policía. Un nuevo audio deja escuchar al Ñeñe hablando sobre el general en retiro de la policía, Humberto Guatibonza, quien fue designado en 2018 por el presidente Iván Duque para que hiciera el empalme en el Ministerio de Defensa con el saliente gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Oiga, militar Jerez es el asesor de seguridad del presidente. ¿Sabía eso? No, le está en el empalme. Ah, bueno, compadre. ¿Y qué busca algo bueno por ahí con Miguel Jerez?
Él está en el empalme. Yo lo llamé, él está en el empalme. Sí. Y por la policía está Miguel Guatibonza. El primo de Tibaduiza, weón, ya. Bien ahí, si Dios quiere. Ya. Sí, y él cuando estuvo aquí en Valledupar iba a mi casa y todo eso. Él aquí tuvo como 2 meses, 3 meses y después lo sacaron. ¿Quién, el presidente? Tibaduiza estuvo aquí, de comandante. Guatibonza, sí. La comunicación entre el Ñeñe y su interlocutor, que pareciera ser un coronel de la policía, continúa en lo que sería un tráfico de influencias para que se diera el ascenso de un policía de apellido Bonilla, que estaba aspirando a ser coronel. Claro, con Bonilla yo, hermano, voy a estar ahí y el te voy a llamar a Bonilla. Ahora que esté en tu finca, voy a decirle a Bonilla, a ver si vas hasta allá, hermano. Listo, entonces. No voy a llamar a Bonilla, hermano, y a recomendarlo porque hay que subir a Bonilla, hermano. Sí, claro. Sí, él a ti te aprecia mucho, la verdad. No, Bonilla conmigo ha sido elegante, lo que yo lo llamo y yo siempre te recomiendo a ti. Y dice, no, tranquilo, mi coronel. Y con Tibaduiza, pues yo lo que yo le diga a Tibaduiza son 10 votos, porque son él y 9 compañeros más, son 10 votos, y el padre, digamos, son 11 votos ahí, hermano, que ellos son unidos todos. Tibaduiza me dijo, lo que digan ellos, lo que diga uno, dicen todos, ¿ya? El Ñeñe Hernández insistió en el ascenso del oficial Bonilla de la policía. Recomiéndelo ahí. No, ya, no te preocupes. El general en retiro Guatibonza está encartado en un proceso penal señalado de hacer parte de una red de interceptaciones ilegales. El general Tibaduiza, activo, con derecho a voto para ascensos en la policía, sería Freddy Alberto Tibaduiza Niño, actual comandante en el eje cafetero. La capacidad de hacer sus clases virtuales es ahora un requisito para la acreditación de alta calidad de las universidades en Colombia, que además cambió en el tiempo por el cual se les certifica. Esta semana fue actualizado el modelo de acreditación en alta calidad para las instituciones de educación superior en Colombia, mediante la firma de un acuerdo del Ministerio de Educación. El nuevo documento actualiza los requisitos que deberán cumplir los centros universitarios para lograr las calificaciones que certifican que los programas y métodos de enseñanza aplicados en el país cuentan con el nivel exigido internacionalmente. Un documento totalmente articulado con la propuesta de registro calificado, pero además articulado con la visión que tenemos de calidad. Así que creo que es un trabajo que fue construido en conjunto, que tiene los estándares internacionales a los que hemos revisado y los que hemos entrado en detalle en los foros anteriores, y que recoge de buena manera un concepto de calidad amplio centrado en el estudiante, en los aprendizajes, y también identificando cada proyecto educativo institucional. El reciente acuerdo incluye entre sus factores de calificación principios de innovación, diseño de estrategias digitales, ofertas virtuales de enseñanza, permanencia de los estudiantes en los programas académicos y capacidad de inserción laboral de los egresados. Se centra en el estudiante, en el proceso de aprendizaje, en sus resultados, y en los egresados en la capacidad institucional para darles las herramientas necesarias para insertarse dentro de la sociedad en un ambiente competitivo, lo cual indica que debe ser necesariamente una educación para toda la vida. También se modificó el tiempo de vigencia de la acreditación de alta calidad con el fin de permitir a las instituciones educativas organizar, desarrollar y consolidar sus planes. 11,5 millones de colombianos endeudados por más de 218 billones de pesos pueden encontrar alivio para sus créditos en el programa de acompañamiento de deudores PAD que el Ministerio de Hacienda creó para atender en la pandemia. Según la Superintendencia Financiera, a corte del 1 de julio, ha habido 11,5 millones de deudores entre personas naturales y jurídicas con créditos que suman 218,2 billones de pesos que se han visto beneficiados con planes de gracia. Sin embargo, la entidad creó esta semana el programa de acompañamiento de deudores PAD, que contiene una serie de estrategias complementarias. En primer lugar, con este programa se podrán tomar medidas especiales para la originación y calificación por nivel de riesgo para las micro, pequeñas, medianas y demás empresas que estén en procesos de reorganización bajo la Ley 1116 de 2006 y los decretos legislativos 560 y 772 de 2020. Las entidades financieras deberán aplicar una reducción al valor de la cuota sin aumentar la tasa de interés inicialmente pactadas a los deudores que comprueben que han visto afectados sus ingresos durante la emergencia sanitaria. Adicional,
se podrán otorgar nuevos periodos de gracia sin la posibilidad de capitalización de intereses. Ahora bien, en el caso de los créditos comerciales otorgados a medianas y grandes empresas, los resultados de la redefinición corresponderán a acuerdos que ya se hayan pactado inicialmente. Según la Superintendencia Financiera, del 20 al 26 de junio de 2020, se hicieron 4.772.697 operaciones de crédito por 5,2 billones de pesos, los cuales 2,9 billones fueron para las empresas, 95.286.000 millones de pesos a las microempresas y 971.896 millones de pesos fueron para las personas a través de sus tarjetas de crédito. Su viaje a San Andrés se convirtieron en la segunda noticia más importante del país. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Si el jefe y la cabeza de una entidad no puede recorrer el país, entonces, ¿a qué estamos jugando? El Contralor General Carlos Felipe Córdoba respondió casi tan bravo como el fiscal Francisco Barbosa a los cuestionamientos masivos que se les han hecho a los dos por su viaje a San Andrés en el puente festivo de la semana pasada. ¿A qué nos están a nosotros hoy limitando y cómo por qué? El Contralor, que aparentaba ser más sensato que el fiscal, trató de desviar la atención de los reclamos por el viaje a la isla con sus esposas, hija, amiguita de la hija y un grupo privilegiado de funcionarios, insinuando que los quejosos en realidad estaban intentando proteger a los corruptos. Les estamos haciendo tanto daño a los intereses de los amigos de unos cuantos. La verdad es que la provincia tiene muchas necesidades. Como contó Noticias 1 el fin de semana pasado, los altos servidores estatales y sus acompañantes se hospedaron en 2 hoteles de la cadena On Vacation, cuyo propietario, Carlos Londoño, es cercano al partido de gobierno. Londoño estuvo en San Andrés simultáneamente con Barbosa y Córdoba y llegó en su propio avión, según contaron testigos raizales del hecho. Soy Carlos Londoño, fundador de On Vacation. A pesar de su furiosa respuesta, que se veía sincera, el Contralor se abstuvo de revelar que en el año 2010 fue asesor de estrategia empresarial de la organización Tour Vacation Group Hoteles Azul SAS, el mismo que tiene hospedajes en San Andrés. Una empresa comprometida, divertida. En efecto, en la hoja de vida del Contralor que publica Función Pública, figura su contratación. El dato se ratifica en una página del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en donde se lee, bajo el nombre de Córdoba Larrarte Carlos Felipe, que le dedicó 40 horas semanales entre abril y septiembre de 2010 a trabajar en el Tour Vacation Group. Aquí nosotros tenemos que ponerle el pecho a la brisa. A lo que no parecen haberle puesto el pecho el Contralor y el fiscal es hablar con total franqueza. Yo estoy preocupado, ¿viste? Hay que trabajar mucho. No, cállame, ni me callo. Yo le decía a Priscila, tenemos que poner las pilas. Hay que buscar una plata por debajo de la mesa para soltarle en los departamentos porque... Poco después de que este audio se revelara a la opinión, se estableció que la Priscila de la que hablan Claudia Calla Daza, asistente del expresidente Uribe, y el tristemente célebre Niña Hernández, es Priscila Cabrales, reconocida activista del Centro Democrático e importante personaje de la campaña presidencial de Iván Duque en 2018. Eso es lo que estamos ayudando. Mira, párale bola. Mira, Priscila no te contó, párame bola. Yo conseguí 1.000. Y Priscila, dije yo, por favor, pásenme una lista ustedes. Priscila Cabrales fue citada a la Fiscalía dentro del proceso que se conoce periodísticamente como la ñeñe política, en el que se investiga si a la campaña de Duque presidente ingresaron ilegítimamente aportes en dinero de origen oscuro. Hace unos días, el gobierno decidió que Rodolfo Gómez Cabrales, hijo de Priscila, fuera beneficiario de un contrato de prestación de servicios en la Embajada de Colombia en Alemania. El embajador en ese país firmó con Gómez Cabrales el contrato el jueves pasado, 2 de julio. De acuerdo con el reporte que tenemos, al hijo de Priscila se le pagará alrededor de 2.800 euros mensuales, el equivalente a 11,5 millones de pesos colombianos.
Y aquí se acabará la mermelada en este país. Sus funciones serán las siguientes: estudiar cómo el arte ha sido canalizador de procesos de paz y reconciliación, fomentar la cultura de Colombia en Alemania y desmitificar la imagen del narcotráfico con actividades culturales como bailes, tradiciones y gastronomía. Según esta descripción, la Cancillería, que es la entidad que pagará los honorarios del hijo de Cabrales, estaría incurriendo en doble pago por el mismo servicio, puesto que esas actividades hacen parte de las labores corrientes de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio. Los correos @rodolfo.gomez@cancillería.gov.co y c@cancillería.gov.co ya están activos. En la información del contrato se dice que estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año y que la ubicación de su oficina será la misma de la embajada. Consultamos a la oficina de prensa de la Cancillería, pero no respondió. Estén pendientes. Volveremos con más confidenciales de Ataque en Top Secret. Y nosotros nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con Mónica y Germán con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia.